El mariachi resonaba por todo el jardín de la hacienda San Miguel, cuando Esperanza Morales sintió el líquido frío deslizarse por su espalda. El vino tinto se expandía como sangre sobre el encaje blanco de su vestido de novia, tiñendo de rojo los bordados que había tardado meses en elegir. El silencio cayó sobre los 200 invitados como una manta pesada, roto solo por el eco de la copa de cristal al estrellarse contra las piedras del patio colonial. «¡Ay, Dios mío, qué torpe soy!», exclamó Dolores Vázquez, su suegra, llevándose las manos al pecho con teatralidad digna de las telenovelas que veía religiosamente cada tarde. «Esperanza, mi niña, perdóname. Fue un accidente». Pero Esperanza vio la sonrisa que se asomaba en las comisuras de los labios de Dolores. Esa mueca triunfante que conocía tan bien después de 2 años de noviazgo con Ricardo. No había sido un accidente. Nada de lo que hacía esa mujer era casual, especialmente cuando se trataba de humillarla frente a toda la familia Vázquez y los amigos más prominentes de Guadalajara. «No te preocupes, señora Dolores», murmuró Esperanza, manteniendo la composura que su abuela le había enseñado. «Estas cosas pasan». Ricardo apareció a su lado como un huracán, sus ojos negros ardiendo de furia, mientras observaba el desastre que había sido su vestido de novia perfecto. Su traje de charro, bordado en plata auténtica, contrastaba dramáticamente con la mancha roja que ahora dominaba la imagen de su esposa. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, aunque su voz contenía una tensión que Esperanza reconoció. Era la misma voz que usaba cuando su madre hacía algo que él desaprobaba, pero que nunca se atrevía a confrontar directamente. «Tu madre decidió brindar un poco demasiado cerca», respondió Esperanza con una calma que no sentía. Sus manos temblaban mientras trataba de evaluar el daño. El vestido que había costado 6 meses de su salario como maestra de primaria estaba arruinado, probablemente sin posibilidad de reparación. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como ondas en un lago. Esperanza podía escuchar fragmentos de conversaciones. «La pobre muchacha. ¿Vieron cómo pasó? Dolores siempre ha sido. ¿Qué hará ahora?». La tía Remedios, hermana del padre de Ricardo, y la única persona de la familia Vázquez que había mostrado genuino cariño hacia Esperanza, se acercó rápidamente con una reboza bordada. «Mijita, ven conmigo. Veamos qué podemos hacer», le dijo, envolviendo gentilmente los hombros de la novia con el reboza azul cielo. «No dejes que esto arruine tu día especial». Mientras caminaban hacia la casa principal de la hacienda, Esperanza escuchó la voz de Dolores alzándose sobre el murmullo de la multitud. «Pobrecita, siempre tan delicada. No sé cómo va a manejar ser parte de nuestra familia si no puede ni con un pequeño accidente». Esperanza se detuvo en seco. Las palabras de su suegra cayeron sobre ella como una bofetada. No era solo el vestido arruinado, era la humillación pública. La insinuación de que ella no era lo suficientemente fuerte para la familia Vázquez. La sugerencia de que era frágil y poco práctica. «Esperanza», le susurró la tía Remedios. «No le hagas caso. Está celosa, porque Ricardo te eligió a ti sobre todas las muchachas de buena familia que ella le presentó». Pero Esperanza ya no estaba escuchando. En su mente se reproducían todas las pequeñas crueldades que había soportado durante los últimos 2 años. Los comentarios sobre su familia de clase trabajadora, las sugerencias sobre cómo mejorar su apariencia, las comparaciones constantes con las exnovias de Ricardo que venían de familias más apropiadas. En el baño principal de la hacienda, decorado con talavera auténtica de Puebla, Esperanza se miró en el espejo antiguo con marco de plata. Su reflejo le mostró una mujer de 26 años, con ojos café oscuro llenos de lágrimas contenidas, cabello negro recogido en un peinado elaborado que ahora parecía fuera de lugar, y un vestido que había sido su sueño convertido en pesadilla.
¿Por qué no lloras?, le preguntó la tía Remedios, mientras humedecía una toalla con agua fría. Cualquier mujer en tu lugar estaría histérica. Esperanza la miró a través del espejo. Porque si lloro ahora, ella gana, y no voy a darle esa satisfacción. La tía Remedios sonrió con admiración. Eres más fuerte de lo que pensé. Necesitarás esa fuerza para lo que viene. ¿Qué quiere decir? La mujer mayor vaciló, sus manos deteniéndose sobre la mancha del vestido. Hay cosas sobre Dolores que no sabes, mijita. Cosas que tal vez debería haberte dicho antes de que te casaras con Ricardo. ¿Qué tipo de cosas? Antes de que la tía Remedios pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Dolores entró como una reina conquistadora, su vestido de seda color vino haciendo juego, irónicamente con la mancha, en el vestido de Esperanza. ¿Cómo está mi nueva nuera?, preguntó con falsa preocupación, aunque sus ojos brillaban con satisfacción mal disimulada. Espero que no estés muy molesta por mi torpeza. Estoy bien, gracias, respondió Esperanza, enderezándose para enfrentar a la mujer que acababa de convertir el día más importante de su vida en una humillación pública. ¡Qué bueno! Porque tenemos que regresar. El padre Miguel está esperando para continuar con la ceremonia y no podemos hacer esperar a todos esos invitados importantes. Dolores hizo una pausa, sus ojos recorriendo el vestido arruinado. Aunque tal vez deberías considerar cambiarte. No querrás que las fotografías de tu boda muestren esto. La sugerencia era un insulto final, como si Esperanza tuviera otro vestido de novia esperando en el guardarropa. El vestido está bien, declaró Esperanza, tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos que seguirían. Es mi día de bodas, y me casaré con Ricardo tal como estoy. Dolores frunció el ceño, claramente no esperando esa respuesta. Pero, querida, la mancha es tan visible. ¿Qué van a pensar nuestros invitados? Van a pensar que los accidentes pasan, respondió Esperanza caminando hacia la puerta. Y van a recordar cómo los manejas lo que realmente define tu carácter. Al salir del baño, Esperanza no vio la mirada que intercambiaron Dolores y la tía Remedios, ni escuchó el susurro urgente. Ten cuidado, Remedios. No te atrevas. La ceremonia continuó bajo el cielo azul de Jalisco, con las montañas de la Sierra Madre como testigos silenciosos. Esperanza caminó hacia el altar improvisado en el jardín, su vestido manchado ondeando como una bandera de guerra. Los mariachis reanudaron su música, pero algo había cambiado en la atmósfera. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y admiración, susurrando entre ellos sobre la dignidad con que había manejado la situación. Ricardo la esperaba junto al altar decorado con flores de cempasúchil y rosas rojas, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Cuando ella llegó a su lado, le tomó las manos y le susurró: «Estás hermosa, mancha y todo». Pero Esperanza apenas lo escuchó. Su atención estaba fija en algo que había notado cuando salía del baño. Un sobre manila que sobresalía ligeramente del bolso de mano de Dolores. Un sobre con su nombre escrito en letra familiar. Era la misma letra que había visto en una carta que su suegra guardaba celosamente. Una carta que había entrevisto hace meses y que ahora tomaba un significado completamente diferente. Mientras el padre Miguel comenzaba la ceremonia, hablando sobre el amor, el respeto y los secretos que las parejas deben compartir, Esperanza sintió que algo se cristalizaba en su interior. La humillación del vestido había sido la gota que derramó el vaso, pero había algo más profundo en juego, algo que la tía Remedios había estado a punto de revelar antes de ser interrumpida. Durante los votos, mientras prometía amar y honrar a Ricardo en las buenas y en las malas, Esperanza tomó una decisión silenciosa. No permitiría que Dolores Vázquez continuara humillándola impunemente. Si quería guerra, la tendría.
Pero primero necesitaba descubrir qué secretos escondía esa mujer detrás de su fachada de respetabilidad y tradición familiar. El beso que selló su matrimonio tuvo el sabor de la determinación. Mientras los invitados aplaudían y los mariachis tocaban las mañanitas en su honor, Esperanza Morales de Vázquez comenzó a planear cómo descubriría y usaría los secretos de la mujer que había convertido su día de bodas en una declaración de guerra. La celebración continuó hasta altas horas de la madrugada, pero para Esperanza, la verdadera batalla apenas comenzaba. La luna de miel en Puerto Vallarta debería haber sido perfecta. Las aguas turquesas del Pacífico, las puestas de sol doradas sobre la bahía de Banderas y el resort de 5 estrellas que Ricardo había reservado como regalo de bodas. Pero Esperanza no podía quitarse de la mente la imagen del sobre Manila en el bolso de Dolores, ni las palabras interrumpidas de la tía Remedios. «¿En qué piensas?», le preguntó Ricardo mientras desayunaban en la terraza de su suite, el aroma del café recién tostado mezclándose con la brisa marina. Sus ojos seguían siendo los mismos que la habían enamorado 3 años atrás, en la universidad, cuando él estudiaba administración de empresas y ella terminaba su carrera de pedagogía. «En lo hermoso que es esto», mintió, sonriendo mientras observaba las gaviotas planear sobre las olas. «Y en lo diferentes que serán las cosas cuando regresemos». Ricardo extendió la mano para tomar la suya. «Mi amor, sobre lo que pasó. La boda... Mi madre no es mala persona. Solo es muy protectora conmigo. Siempre ha sido así desde que mi padre murió». Esperanza había escuchado la historia muchas veces. Joaquín Vázquez, el patriarca de la familia, había muerto en un accidente automovilístico cuando Ricardo tenía 15 años, dejando a Dolores como cabeza de una familia adinerada y una próspera empresa de exportación de tequila. Según todos los relatos, ella había sido la viuda perfecta, fiel a la memoria de su esposo, dedicada a criar a su único hijo y mantener intacto el imperio familiar. «Lo sé», respondió Esperanza, apretando su mano. «Pero necesita entender que ahora soy parte de la familia también». Lo que no le dijo a Ricardo era que había pasado las últimas 3 noches investigando en Internet todo lo que podía encontrar sobre Dolores Vázquez de Mendoza. Los resultados habían sido frustrantes. Artículos de sociedad sobre sus obras de caridad, fotografías en eventos benéficos, menciones en revistas de negocios sobre el éxito continuo de Tequilas Vázquez bajo su administración. Todo pintaba el retrato de una mujer ejemplar. Pero había algo que no encajaba. En una fotografía de 1995, 5 años después de la muerte de su esposo, Dolores aparecía en una gala benéfica acompañada de un hombre que el pie de foto identificaba como el distinguido empresario Fernando Alcántara. Lo que había llamado la atención de Esperanza era la intimidad de la pose, la mano de él en la espalda baja de ella, la forma en que se inclinaba para susurrarle al oído, la sonrisa que ella le dirigía. Cuando regresaron a Guadalajara una semana después, la casa que Ricardo había comprado para ellos en la colonia americana los esperaba con flores frescas y una nota de bienvenida de Dolores. La casa era hermosa, arquitectura colonial moderna con un patio central lleno de bugambilias, 3 recámaras y una cocina equipada que era el sueño de cualquier ama de casa. Pero también estaba a solo 10 minutos de la mansión familiar, de los Vázquez, una proximidad que Esperanza sospechaba no era coincidencia. «Tu madre tiene llave de nuestra casa», observó Esperanza al encontrar a Dolores arreglando flores en el comedor al día siguiente de su regreso. «Esperanza, qué sorpresa tan agradable», exclamó Dolores como si fuera la dueña del lugar. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para el regreso de los tortolitos. ¿Cómo estuvo Puerto Vallarta?» «Hermoso», respondió Esperanza, dejando su bolso en la mesa del recibidor.
pero no esperaba encontrarla aquí. Ay, mijita, somos familia. Ricardo me dio la llave de emergencia antes de que se fueran. Nunca se sabe cuándo puede haber una urgencia. Dolores sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Espero que no te moleste. Por supuesto que no, mintió Esperanza, pero tal vez la próxima vez podría llamar antes. La sonrisa de Dolores se hizo más tensa. Por supuesto, querida, aunque debo decirte que encontré algo interesante mientras limpiaba. Sacó un sobre del bolso. El cartero dejó esto. Parece importante. Era una carta de la Secretaría de Educación Pública, confirmando la transferencia de Esperanza a una escuela primaria en el centro de Guadalajara. Una transferencia que ella no había solicitado. Debe haber un error, murmuró Esperanza, leyendo la carta 2 veces. Yo no pedí una transferencia. ¡Qué extraño!, dijo Dolores con falsa sorpresa. Aunque, pensándolo bien, tal vez sea una bendición. Esa escuela está mucho más cerca de la oficina de Ricardo. Podrían almorzar juntos todos los días. Esperanza sintió un escalofrío. La escuela mencionada en la carta estaba en una zona conflictiva de la ciudad, con recursos limitados y una reputación difícil. Su escuela actual en Zapopan era una de las mejores de la región, donde había trabajado durante 4 años para construir su reputación como educadora. Voy a llamar mañana para aclarar este malentendido, dijo Esperanza firmemente. Por supuesto, mijita, aunque... Dolores hizo una pausa teatral. He escuchado que a veces estos cambios administrativos son irreversibles, especialmente cuando alguien con influencia los solicita. El mensaje era claro. Dolores tenía el poder para arruinar su carrera profesional si ella no se comportaba como la nuera sumisa que esperaba. Esa noche, cuando Ricardo llegó de la oficina, Esperanza le mostró la carta. Debe ser un error burocrático, dijo él, aflojándose la corbata. Hablaré con el secretario de Educación mañana. Crecimos juntos. ¿Tu madre mencionó algo sobre esto? Ricardo frunció el ceño. ¿Por qué preguntarías eso? Porque ella estaba aquí cuando llegué y parecía saber sobre la carta. Esperanza, mi madre no se metería en tu carrera profesional. Apenas entiende el sistema educativo. Pero Esperanza estaba empezando a darse cuenta de que había subestimado gravemente a Dolores Vázquez. Esta no era simplemente una suegra entrometida. Era una mujer que había manejado un imperio empresarial durante 15 años y que claramente sabía cómo usar su influencia para conseguir lo que quería. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en el trabajo, Esperanza decidió visitar a la tía Remedios. La encontró en su casa en el barrio de Tlaquepaque, un lugar lleno de artesanías locales y el aroma constante de mole casero. «Sabía que vendrías», dijo la tía Remedios, sirviéndole té de manzanilla en tazas de Talavera. «Vi en tus ojos durante la boda que no ibas a quedarte callada para siempre. Necesito saber qué quiso decir el día de mi boda», dijo Esperanza directamente. «Sobre las cosas que deberías saber de Dolores». La tía Remedios suspiró profundamente, sus manos arrugadas acariciando la superficie de su taza. «Mi hermano, que en paz descanse, no murió en un accidente automovilístico». Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quiere decir?» Joaquín se suicidó. Se colgó en el establo de la hacienda una noche de diciembre de 1990. Los ojos de la tía Remedios se llenaron de lágrimas. Pero Dolores pagó a todo mundo para mantener el secreto. Al médico forense, al jefe de policía, al periodista del periódico local. La versión oficial fue que perdió el control del coche en una curva peligrosa. ¿Por qué se suicidaría? Porque descubrió que Dolores tenía una aventura, y no era la primera. La tía Remedios bajó la voz.
Mi hermano era un hombre bueno pero ingenuo. Creía que Dolores lo amaba, pero ella solo amaba su dinero y su estatus social. Cuando él se enteró de que había estado viéndose con Fernando Alcántara durante años, no pudo soportarlo. Esperanza recordó la fotografía que había visto en Internet. ¿Fernando Alcántara sigue vivo? Vivo y próspero. Ahora es uno de los distribuidores más importantes de Tequilas Vázquez en el norte del país. Una asociación muy conveniente, ¿no te parece? Las implicaciones eran devastadoras. Dolores no solo había sido infiel, sino que había construido su reputación de viuda devota sobre la tumba de un hombre que había muerto por su traición, y luego había convertido a su amante en socio comercial, manteniendo su relación oculta mientras se beneficiaba económicamente de ella. ¿Por qué no ha dicho nada antes?, preguntó Esperanza. Porque tengo miedo, admitió la tía Remedios. Dolores es poderosa, y yo soy una vieja que vive de la pensión de mi hermano. Si ella quisiera destruirme, podría hacerlo fácilmente. ¿Tiene pruebas de algo de esto? La tía Remedios vaciló. Mi hermano me escribió una carta antes de Smiamotsmanora. Morir. La guardé todos estos años, pero nunca supe qué hacer con ella. ¿Podría verla? Es muy peligroso, Esperanza. Si Dolores descubre que sabes... Ya me está haciendo la vida imposible, interrumpió Esperanza. Al menos ahora sabré por qué. Tía Remedios desapareció en su recámara y regresó con una caja de madera tallada. De ella extrajo un sobre amarillento, claramente guardado con cuidado durante décadas. «Léela», dijo, extendiéndosela con manos temblorosas. «Pero ten mucho cuidado con lo que haces con esta información». La carta, escrita con la letra temblorosa de un hombre destrozado, era un testimonio devastador del dolor de Joaquín Vázquez. Describía en detalle cómo había descubierto la infidelidad de su esposa, las mentiras que ella le había dicho y su intención de divorciarse antes de que ya no pueda soportar más esta traición. Al final de la carta había una línea que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. Si algo me pasa, que alguien sepa la verdad sobre la mujer que destruyó mi alma. Cuando Esperanza regresó a casa esa tarde, encontró a Dolores esperándola en la sala, tomando té como si fuera la dueña del lugar. «¿Cómo estuvo tu día, querida?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Interesante», respondió Esperanza, guardando cuidadosamente el sobre en su bolso. «Muy interesante». Por primera vez desde el día de su boda, vio un destello de incertidumbre en los ojos de su suegra. Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que parecía impregnar cada rincón de la casa. Esperanza había logrado que la Secretaría de Educación revirtiera su transferencia por error administrativo, pero sabía que había sido solo una batalla ganada en una guerra que apenas comenzaba. Dolores no había hecho más comentarios sobre el tema, pero sus visitas diarias se habían vuelto más largas y sus observaciones más punzantes. «¡Qué bonitas cortinas!», comentó un martes por la mañana mientras Esperanza preparaba café. «Aunque me pregunto si el color no es demasiado juvenil para una mujer casada. En mis tiempos las esposas elegían tonos más sobrios. Me gustan. ¿Cómo están?», respondió Esperanza sin voltear desde la estufa. «Por supuesto, querida. Aunque Ricardo mencionó ayer que prefiere los colores tierra, los hombres Vázquez siempre han tenido gustos muy específicos». Dolores hizo una pausa deliberada. Su padre era igual, muy particular sobre cómo debía verse nuestra casa. Era la primera vez que Dolores mencionaba directamente a su difunto esposo en presencia de Esperanza, y lo había hecho con la intención clara de establecer un patrón. Los hombres de la familia mandaban y las esposas obedecían. Pero ahora, Esperanza sabía la verdad sobre Joaquín Vázquez,
y esa conversación tomaba un matiz completamente diferente. «Debe haber sido difícil para usted», dijo Esperanza, volteándose lentamente. «Perder a su esposo tan joven, especialmente de esa manera tan repentina». Los ojos de Dolores se endurecieron imperceptiblemente. «Los accidentes automovilísticos siempre son repentinos, querida. Uno nunca está preparado para perder al amor de su vida. El amor de su vida». Esperanza dejó que la pregunta flotara en el aire como humo tóxico. «Qué hermoso que hayan tenido esa clase de matrimonio». «¿Qué quieres decir con esa clase?» «Un matrimonio basado en amor verdadero, sin secretos, sin traiciones». Esperanza mantuvo la voz calmada, pero cada palabra era un dardo dirigido al corazón de las mentiras de Dolores. Debe ser maravilloso poder decir honestamente que nunca le fue infiel a su esposo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Dolores permaneció inmóvil durante varios segundos, su taza de café suspendida a medio camino hacia sus labios. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda pretensión de calidez maternal. «No sé qué estás insinuando, Esperanza, pero no me gusta tu tono». «No estoy insinuando nada», respondió Esperanza con inocencia fingida. «Solo admiraba su devoción matrimonial. Debe ser un gran consuelo para usted saber que su reputación está construida sobre cimientos tan sólidos». Dolores se puso de pie abruptamente, dejando la taza sobre la mesa con un golpe que hizo tintinear la porcelana. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy clara, tú y yo». «Estoy completamente de acuerdo». Las dos mujeres se enfrentaron en la cocina como dos gladiadoras en una arena, cada una midiendo las fortalezas y debilidades de la otra. Esperanza sentía su corazón latir acelerado, pero mantuvo la compostura que había aprendido durante años de enfrentar padres difíciles en las juntas escolares. «He sido muy paciente contigo», continuó Dolores, su voz ahora libre de cualquier disfraz de afecto. «He tolerado tus modales inadecuados, tu falta de respeto por las tradiciones familiares, tu insistencia en mantener ese trabajo insignificante cuando podrías estar dedicándote a darme nietos». ¿Modales inadecuados? Esperanza se cruzó de brazos. ¿Cómo no permitir que alguien arruine mi vestido de novia sin consecuencias? Eso fue un accidente. Nada de lo que usted hace es accidental, señora Dolores, especialmente cuando se trata de marcar territorio. Los ojos de Dolores se encendieron con una furia que ya no trataba de disimular. «Escúchame bien, niñita. Esta familia tiene una reputación que mantener, tradiciones que respetar, y no voy a permitir que una advenediza de clase trabajadora venga a destruir lo que generaciones de Vázquez han construido». ¿Advenediza? Esperanza sintió que su propia ira comenzaba a hervir. «Soy maestra universitaria, tengo una maestría en educación, y vengo de una familia trabajadora honesta. ¿Qué tiene eso de malo? No perteneces a nuestro mundo. Nunca pertenecerás». Dolores se acercó un paso más. «Y si sigues comportándote de manera irrespetuosa, te prometo que haré que te arrepientas. ¿Es una amenaza? Es una promesa». El sonido de la llave de Ricardo en la puerta principal interrumpió el enfrentamiento. Inmediatamente, Dolores cambió su expresión como si fuera una actriz cambiando de máscara, sonriendo dulcemente cuando su hijo entró a la cocina. «Mi amor, qué sorpresa tan agradable», exclamó besando la mejilla de Ricardo. «Esperanza y yo estábamos teniendo la conversación más encantadora sobre decoración del hogar». Ricardo miró entre las dos mujeres, notando claramente la tensión en el aire, pero incapaz de identificar su fuente exacta. «¿Todo bien?» «Perfectamente», respondió Esperanza con una sonrisa que era pura actuación.
Tu madre me estaba dando consejos muy reveladores sobre cómo ser una buena esposa, Vázquez. Maravilloso, dijo Ricardo, claramente aliviado de que las dos mujeres más importantes de su vida parecieran llevarse bien. Mamá, ¿te quedas a cenar? Me encantaría, pero tengo una junta de la Fundación Benéfica esta noche. Dolores recogió su bolso, pero antes de salir se volvió hacia Esperanza. Querida, no olvides lo que hablamos, especialmente la parte sobre mantener ciertas cosas en privado. Cuando se fue, Ricardo se acercó a Esperanza y la abrazó por la cintura. ¿De qué hablaron realmente? Había una tensión extraña cuando entré. Esperanza consideró contarle todo. La carta de su abuelo, la infidelidad de su madre, el suicidio encubierto. Pero una parte de ella sabía que Ricardo no estaba listo para esa verdad. Había crecido idolatrando la memoria de su padre y venerando a su madre como el ejemplo perfecto de viuda devota. Destruir esa imagen sin las pruebas correctas podría destruir su matrimonio antes de que tuviera la oportunidad de salvarlo. Tu madre tiene opiniones muy firmes sobre cómo debería comportarme, dijo finalmente. Dale tiempo. Nunca ha tenido que compartir mi atención con otra mujer. ¿Ni siquiera con tus novias anteriores? Ricardo se rió. Especialmente con mis novias anteriores. Siempre encontraba algún defecto en cada una de ellas. ¿Cómo cuál? Patricia era demasiado frívola. Ana Sofía demasiado ambiciosa. Fernanda demasiado independiente. Ricardo hizo una pausa. Creo que tenía miedo de que alguien me alejara de ella. Esperanza sintió una mezcla de compasión y frustración. Ricardo genuinamente no entendía la naturaleza manipuladora de su madre. Para él, ella era simplemente una mujer sobreprotectora, no la calculadora destructora de vidas que Esperanza estaba comenzando a reconocer. Esa noche, después de que Ricardo se durmiera, Esperanza se escabulló al estudio y encendió la computadora. Si iba a enfrentar a Dolores Vázquez, necesitaba más que la carta de un hombre muerto y los recuerdos de una anciana. Necesitaba evidencia contemporánea. Comenzó investigando a Fernando Alcántara más profundamente. Los registros públicos mostraban que su empresa, Distribuciones del Norte, había sido fundada en 1992, apenas 2 años después de la muerte de Joaquín Vázquez. Su primer contrato importante había sido, convenientemente, con Tequilas Vázquez. Desde entonces, su compañía había crecido exponentially, convirtiéndose en uno de los distribuidores de licores más grandes del norte de México. Pero lo más interesante eran las fotografías. Esperanza pasó horas rastreando imágenes en sitios de noticias locales, redes sociales y archivos de eventos sociales. Lo que encontró fue un patrón claro. Fernando Alcántara aparecía regularmente en los mismos eventos que Dolores Vázquez, siempre manteniendo una distancia apropiada en público, pero con una frecuencia que sugería algo más que una relación comercial casual. En una fotografía de 2018, tomada en una gala benéfica en Monterrey, Esperanza notó algo que casi se le había escapado. Fernando llevaba un anillo de sello en el meñique izquierdo con las iniciales JV, Joaquín Vázquez. ¿Por qué un hombre llevaría el anillo de otro hombre muerto, a menos que...? Su investigación se vio interrumpida por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de hacer preguntas. Que no quieres que sean respondidas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien la estaba vigilando. Rápidamente guardó toda la información que había recopilado en una carpeta oculta y apagó la computadora. Cuando regresó a la recámara, Ricardo seguía durmiendo pacíficamente, ajeno al peligro que se cernía sobre su nueva esposa. Pero Esperanza ya no tenía miedo.
La amenaza anónima solo confirmaba que estaba en el camino correcto. Dolores Vázquez tenía secretos que valía la pena proteger. Secretos lo suficientemente peligrosos como para recurrir a la intimidación. Al día siguiente, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a contratar a un investigador privado. Si Dolores quería jugar en las sombras, entonces Esperanza le daría una lección sobre las consecuencias de subestimar a una advenediza de clase trabajadora. La guerra había comenzado oficialmente, y Esperanza Morales de Vázquez no tenía intención de perder. El detective Raúl Mendoza tenía su oficina en una zona discreta del centro histórico de Guadalajara, en un edificio colonial que había visto mejores días. Sus paredes estaban decoradas con diplomas de criminología, fotografías de casos resueltos y una colección de cactus que parecían ser los únicos testigos silenciosos de las verdades que se revelaban en ese pequeño espacio. «Señora Vázquez», dijo mientras revisaba los documentos que Esperanza le había entregado. «Lo que me está pidiendo es delicado. Investigar a una familia prominente como los Vázquez puede traer consecuencias imprevistas». Esperanza se había vestido conservadoramente para la cita. Falda oscura, blusa blanca, cabello recogido. Quería proyectar seriedad y credibilidad, no la imagen de una esposa vengativa que perseguía fantasmas. «Entiendo los riesgos», respondió. «Pero necesito saber la verdad sobre lo que realmente le pasó a Joaquín Vázquez en 1990 y sobre la relación entre Dolores Vázquez y Fernando Alcántara». Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Había trabajado durante 20 años en la policía judicial antes de establecer su propia agencia de investigaciones. Su reputación era impecable y, más importante aún, era conocido por su discreción absoluta. «¿Su esposo sabe que está aquí?», preguntó tomando notas en una libreta de cuero gastado. «No, y prefiero mantenerlo así por ahora». «¿Puedo preguntar por qué?». Esperanza vaciló. ¿Cómo explicar que amaba a Ricardo pero no confiaba en su capacidad para manejar la verdad sobre su madre? ¿Cómo describir la sensación de estar casada con un hombre que había sido programado durante décadas para defender a una mujer que podría ser una asesina? «Mi esposo tiene una relación muy complicada con su madre», dijo finalmente. «Ha construido su identidad alrededor de la imagen que ella ha creado de su familia. Si voy a destruir esa imagen, necesito estar completamente segura de mis hechos». «Mendoza», asintió con comprensión. «He visto casos similares. Los hijos de familias prominentes a menudo prefieren la mentira cómoda a la verdad dolorosa». Revisó nuevamente los documentos. «Esta carta de Joaquín Vázquez es interesante, pero en sí misma no prueba nada más que su estado mental antes de morir. ¿Pero es suficiente para comenzar una investigación? Es un punto de partida, pero necesitaré acceso a información que podría ser difícil de obtener. Reportes policiales de 1990, registros médicos, testimonios de testigos que aún estén vivos». Mendoza se recostó en su silla. «También necesitaré investigar las finanzas de ambas familias, los movimientos de dinero alrededor de la fecha de la muerte de su suegro y la formación de la sociedad entre Tequilas Vázquez y Distribuciones del Norte. ¿Cuánto tiempo tomará? Si encuentro lo que creo que voy a encontrar, unas 6 semanas. Si estoy equivocado y realmente fue un accidente automovilístico». Se encogió de hombros. «Unas 2 semanas para confirmar que no hay nada que investigar. ¿Y el costo?». Mendoza nombró una cifra que representaba casi 3 meses del salario de Esperanza como maestra. Era una inversión considerable, pero necesaria. «Hay una cosa más», añadió Esperanza, sacando una copia impresa del mensaje amenazante que había recibido. «Alguien sabe que estoy haciendo preguntas.
Los ojos de Mendoza se endurecieron al leer el mensaje. ¿Ha recibido más amenazas? No, solo esa. Pero llegó el mismo día que comencé mi investigación en Internet. Eso significa que alguien está monitoreando las búsquedas relacionadas con estos nombres. Interesante. Mendoza guardó la copia del mensaje en el expediente. Voy a recomendar que sea muy cuidadosa. No haga más búsquedas desde su casa. No discuta este asunto por teléfono. Y mantenga registros de cualquier comportamiento inusual de su suegra. Cuando Esperanza salió de la oficina de Mendoza, se sintió como si hubiera cruzado una línea invisible. Ya no era simplemente una esposa frustrada con su suegra. Ahora era una mujer que había contratado a un profesional para investigar potencialmente un asesinato encubierto como accidente. Durante las siguientes 2 semanas, la vida en casa continuó con una normalidad superficial que engañaba a Ricardo, pero no a Esperanza. Dolores seguía haciendo sus visitas diarias, pero ahora había una calidad diferente en sus interacciones. Era como si ambas mujeres estuvieran participando en un baile elaborado, cada una consciente de que la otra sabía más de lo que admitía. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de mi madre últimamente?, le preguntó Ricardo una noche mientras cenaban. Esperanza casi se atragantó con su pozole. ¿Extraño en qué sentido? No sé. Más vigilante. Ayer me preguntó 3 veces sobre tu horario de trabajo, y anteayer quería saber si habías hecho nuevas amistades desde la boda. Tal vez solo está tratando de conocerme mejor. Tal vez. Ricardo no parecía convencido. O tal vez está preocupada por algo. Esa noche, Esperanza recibió una llamada de Mendoza. Necesito verla mañana, dijo sin preámbulos. He encontrado algo que debe ver. Se encontraron en un café discreto, en Tlaquepaque, lejos de los lugares frecuentados por la alta sociedad, tapatía. Mendoza llegó con una carpeta gruesa y una expresión grave que hizo que el estómago de Esperanza se contrajera con anticipación. Empezaré con lo que ya sabíamos o sospechábamos, dijo, abriendo la carpeta. La relación entre Dolores Vázquez y Fernando Alcántara comenzó mucho antes de 1990. Tengo fotografías de ellos juntos desde 1987, en eventos donde supuestamente no se conocían. Las fotografías eran reveladoras. Dolores y Fernando en una gala benéfica en Puerto Vallarta, en el palco de un teatro en la Ciudad de México, entrando juntos a un hotel en Monterrey. En cada imagen mantenían la apariencia de casualidad, pero sus gestos corporales contaban una historia diferente. Pero esto es solo el comienzo, continuó Mendoza. El reporte policial original del accidente de Joaquín Vázquez está lleno de inconsistencias. El comandante que manejó el caso, Héctor Morales, se retiró anticipadamente 6 meses después y compró una casa en Ajijic que costaba 3 veces su salario anual. Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Estás sugiriendo que fue sobornado? No estoy sugiriendo nada. Estoy presentando hechos. Mendoza sacó otra serie de documentos. El médico forense que certificó la muerte, el doctor Raúl Castañeda, también tuvo una mejora súbita en su situación financiera después del caso. Su hijo, que había sido rechazado de la Universidad de Medicina, súbitamente fue aceptado, con una beca completa. ¿Y el periodista que escribió la historia original? Emigró a Estados Unidos 3 meses después del artículo. Nunca volvió a escribir sobre noticias locales. La evidencia era circunstancial pero convincente. Demasiadas personas habían sido recompensadas después de la muerte de Joaquín Vázquez para que fuera coincidencia. Hay más, continuó Mendoza. Los registros bancarios muestran que Dolores Vázquez hizo varios retiros grandes en efectivo durante los meses previos y posteriores a la muerte de su esposo.
Cantidades que suman exactamente lo que habría costado comprar el silencio de todas las personas involucradas. Esperanza se recostó en su silla, abrumada por la magnitud de la conspiración. Pero ¿cómo pudieron estar seguros de que Joaquín...? Esa es la parte más escalofriante, interrumpió Mendoza. Encontré el diario personal de Joaquín. Su hermana Remedios me ayudó a acceder a sus pertenencias personales, que estaban guardadas en el ático de la casa familiar. Sacó un cuaderno de cuero gastado. Las últimas entradas son devastadoras. Joaquín no solo sabía de la aventura, había decidido divorciarse y cambiar su testamento. Iba a dejar a Dolores sin nada y a transferir la empresa a un fideicomiso para Ricardo. ¿Dolores sabía esto? Según el diario, sí. Joaquín la confrontó 3 días antes de su muerte. Le dijo exactamente lo que planeaba hacer. Mendoza cerró el cuaderno. Un hombre que planea divorciarse no se suicida, especialmente cuando tiene la evidencia y el poder legal para arruinar a la mujer que lo traicionó. Entonces fue asesinado. No puedo probar eso legalmente, no después de 35 años. Pero todas las evidencias apuntan a que Joaquín Vázquez no murió en un accidente automovilístico y definitivamente no se suicidó. Mendoza hizo una pausa. Creo que fue asesinado por su esposa y su amante, y que ellos orquestaron el encubrimiento más elaborado en la historia moderna de Jalisco. Esperanza sintió como si el mundo girara alrededor de ella. La mujer que había arruinado su vestido de novia, que la amenazaba sutilmente, que trataba de controlar cada aspecto de su matrimonio, era potencialmente una asesina que había salido impune durante más de 3 décadas. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz temblorosa. Eso depende de qué tan lejos esté dispuesta a llegar, respondió Mendoza. Porque una vez que comience a usar esta información, no habrá vuelta atrás. Dolores Vázquez ha matado para proteger sus secretos antes. No dudaría en hacerlo de nuevo. La amenaza era clara, pero Esperanza ya había tomado su decisión. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar las consecuencias. Era hora de que Dolores Vázquez pagara por sus crímenes. El plan había tomado 2 semanas en desarrollarse. Esperanza sabía que enfrentar a Dolores sin la estrategia correcta sería suicidio social y posiblemente literal. Necesitaba pruebas irrefutables, testigos creíbles y una salida de emergencia si las cosas salían mal. Pero sobre todo, necesitaba que Ricardo estuviera presente cuando la verdad finalmente saliera a la luz. La oportunidad perfecta se presentó durante la fiesta del Día de los Muertos en la hacienda familiar. Era una tradición sagrada para los Vázquez. Cada año la familia y los amigos más cercanos se reunían para honrar a los ancestros, especialmente a Joaquín. Dolores siempre usaba la ocasión para reforzar la narrativa de la viuda devota que había mantenido viva la memoria de su amado esposo. «Es perfecto», le dijo Mendoza durante su última reunión. «Habrá suficientes testigos para que no pueda negar lo que digamos, pero no tantos como para crear un escándalo público inmediato. Y el contexto del Día de los Muertos añadirá un elemento simbólico que hará la revelación aún más impactante». Esperanza había invitado discretamente a la tía Remedios, asegurándose de que estuviera presente para corroborar la historia. También había contactado al hijo del doctor Castañeda, ahora un médico establecido que había estado luchando con la culpa sobre las circunstancias de su beca universitaria durante años. La hacienda estaba decorada espectacularmente para la ocasión. Papel picado naranja y morado colgaba de los árboles de jacaranda. Las caléndulas cubrían los senderos como alfombras doradas, y el altar dedicado a Joaquín ocupaba un lugar prominente en el patio principal. Su fotografía, enmarcada en plata y rodeada de velas votivas, presidía sobre pan de muerto, chocolate caliente y tequila de la destilería familiar. «Está hermoso», comentó Ricardo.
abrazando a Esperanza por la cintura mientras observaban a los mariachis afinar sus instrumentos. Mi padre habría estado orgulloso. ¿Cómo era él realmente?, preguntó Esperanza, aprovechando la oportunidad para plantar las semillas de la conversación que vendría más tarde. Era un hombre íntegro, honesto hasta la médula. Ricardo sonrió con nostalgia. Mi madre siempre dice que era demasiado bueno para este mundo, que su corazón noble fue lo que causó su accidente. Estaba tan preocupado por un problema en 1980, la fábrica, que perdió la concentración mientras manejaba. Esperanza sintió una punzada de dolor anticipatorio. En pocas horas, esa imagen idílica se haría pedazos, y Ricardo tendría que confrontar una realidad que desafiaría todo lo que creía sobre su familia. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Fernando Alcántara fue uno de los primeros, llegando con un ramo de flores tan elaborado que parecía más apropiado para una novia que para una tumba. Esperanza lo observó cuidadosamente mientras se acercaba a Dolores. La familiaridad entre ellos era evidente para cualquiera que supiera qué buscar. La forma en que él tocó brevemente su hombro, la sonrisa íntima que ella le dirigió, la manera en que coordinaron sus movimientos sin comunicación verbal. «Esperanza, querida», dijo Dolores, acercándose con su sonrisa de anfitriona perfecta. «Qué vestido tan interesante, muy moderno». Era un vestido negro elegante que había elegido específicamente para la ocasión, lo suficientemente formal para mostrar respeto, pero con un corte que proyectaba confianza y poder. Esta noche no sería la nuera sumisa que Dolores esperaba. «Gracias», respondió Esperanza. «Pensé que era apropiado para una noche dedicada a honrar la memoria de los muertos, especialmente cuando finalmente van a descansar en paz». La sonrisa de Dolores vaciló imperceptiblemente. «¿Qué quieres decir con eso?» «Solo que es hermoso cuando la verdad finalmente sale a la luz, cuando los secretos que han estado enterrados por décadas pueden finalmente ser honrados». Antes de que Dolores pudiera responder, el padre Miguel llamó a todos para la bendición tradicional. Los invitados se reunieron alrededor del altar, mientras el sacerdote hablaba sobre la importancia de recordar a los que habían partido, de honrar su memoria con verdad y justicia. «Joaquín Vázquez fue un pilar de nuestra comunidad», declaró el padre Miguel. «Un hombre de principios inquebrantables que amaba a su familia sobre todas las cosas. Su muerte prematura nos privó de un líder moral, pero su legado de integridad continúa inspirándonos». Esperanza sintió que era el momento perfecto. Se acercó al micrófono que habían instalado para los discursos conmemorativos. «Padre Miguel, familia, amigos», comenzó, su voz clara y firme. «Me gustaría añadir algo a sus hermosas palabras sobre mi suegro». Ricardo la miró con sorpresa, pero con aprobación. Dolores, sin embargo, se había puesto rígida como una estatua. «Durante los últimos meses he tenido el privilegio de conocer más sobre el hombre que Joaquín Vázquez realmente era. Y he descubierto que su historia es aún más notable de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Esperanza hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Descubrí que en sus últimos días, Joaquín demostró un coraje extraordinario al enfrentar una traición que habría destruido a un hombre menor». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Ricardo frunció el ceño, claramente confundido sobre hacia dónde se dirigía el discurso. «He aquí una carta», continuó Esperanza, sacando el sobre que había guardado cuidadosamente. «Escrita por Joaquín Vázquez 3 días antes de su muerte. En ella, describe su descubrimiento de que su esposa había estado teniendo una aventura durante años con un hombre que consideraba su amigo». El silencio que cayó sobre la reunión fue absoluto. Incluso los mariachis dejaron de tocar. Fernando Alcántara se había puesto pálido como un fantasma,
mientras que Dolores parecía haber dejado de respirar. «Esperanza», dijo Ricardo con voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy honrando la memoria de tu padre contando la verdad sobre su muerte», respondió sin apartar la mirada de Dolores. «La verdad que ha estado enterrada durante 35 años. ¡Esto es una locura!», gritó Dolores, encontrando finalmente su voz. «Esa carta es una falsificación. Esta mujer está tratando de destruir la memoria de mi esposo. La letra ha sido verificada por expertos», declaró Esperanza calmadamente. «Pero hay más evidencia». Hizo una señal hacia la entrada, donde Mendoza apareció acompañado del doctor Raúl Castañeda Jr. y el comandante retirado Héctor Morales. Los 3 hombres se veían incómodos pero determinados. «Estos hombres tienen algo que decir sobre la muerte de Joaquín Vázquez», anunció Esperanza. El doctor Castañeda Jr. se acercó al micrófono con manos temblorosas. Mi padre me confesó antes de morir que había falsificado el reporte de autopsia de Joaquín Vázquez. Le pagaron una suma considerable para reportar las heridas como consistentes con un accidente automovilístico, cuando en realidad eran consistentes con... Su voz se quebró. «Con ahorcamiento». Los gritos y exclamaciones de shock estallaron entre los invitados. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!», gritó Dolores, pero su voz sonaba histérica ahora, despojada de toda autoridad. El comandante Morales tomó el micrófono siguiente. Yo también recibí dinero para alterar el reporte policial, para hacer que pareciera un accidente cuando las evidencias en la escena sugerían... Tragó saliva con dificultad. Sugerían homicidio. Fernando Alcántara intentó escabullirse hacia la salida, pero Mendoza lo interceptó. ¿No va a quedarse para el final de la historia, señor Alcántara? Después de todo, usted es una parte integral de ella. «¡Ricardo!», gritó Fernando desesperadamente. «Tu madre y yo era amor verdadero. Tu padre era un hombre frío, controlador. Él la hacía infeliz». «¡Cállate!», rugió Dolores, pero ya era demasiado tarde. Ricardo miraba alternativamente a su madre y a Fernando como si fueran criaturas alienígenas. «¿Ustedes? ¿Antes de que muriera mi padre?» «Durante años», confirmó Esperanza suavemente. «Y cuando tu padre descubrió la verdad y amenazó con divorciarse y cambiar su testamento...» «¡No!», Ricardo gritó cayendo de rodillas junto al altar de su padre. «No, esto no puede ser verdad». La tía Remedios se acercó y puso una mano consoladora en el hombro de su sobrino. «Mi niño, tu padre era un hombre bueno. Merece que su muerte sea honrada con la verdad». Dolores, viendo que toda su vida de mentiras se desmoronaba, hizo un último intento desesperado de mantener el control. «Incluso si algo de esto fuera verdad», dijo con voz temblorosa. «Fue hace décadas. No pueden probarlo». «¿No podemos?». Esperanza sonrió con una frialdad que habría hecho que Dolores se sintiera orgullosa. «Señor Mendoza, ¿podría compartir lo que encontró en el establo de la hacienda?». Mendoza se acercó con una caja de evidencias. Fibras de soga que coinciden con las marcas en el cuello de Joaquín Vázquez, ocultas en una viga del techo. «¿Y esto?». Sacó un anillo de oro. El anillo de boda de Joaquín, que supuestamente fue enterrado con él. Fernando instintivamente se llevó la mano al meñique, donde había estado usando el anillo durante años como un trofeo macabro. «También tenemos registros bancarios», continuó Mendoza, «que muestran los pagos hechos a todos los involucrados en el encubrimiento. Pagos que pueden ser rastreados directamente a las cuentas personales de Dolores Vázquez». Dolores se desplomó en una silla, finalmente derrotada. Su máscara de respetabilidad había caído completamente,
revelando la verdad que había estado oculta durante décadas. Era una mujer que había asesinado a su esposo y construido un imperio sobre su tumba. Joaquín iba a arruinarme, susurró, como si estuviera hablando consigo misma. Iba a quitarme todo. ¿Qué se suponía que hiciera? La confesión involuntaria fue el último clavo en su ataúd. Ricardo la miraba con una mezcla de horror y repugnancia que era dolorosa de presenciar. «Has destruido mi vida entera», le dijo a su madre con voz rota. «Todo lo que creía sobre mi familia, sobre ti, sobre papá, todo era una mentira». Esperanza se acercó a su esposo y le tomó la mano. «No todo era mentira. Tu padre realmente te amaba, y esa es la verdad que importa ahora». Las sirenas de la policía se escucharon en la distancia. Mendoza había coordinado todo con las autoridades. Y finalmente, después de 3 décadas y media, Dolores Vázquez iba a enfrentar justicia por el asesinato de su esposo. Mientras se la llevaban esposada, Dolores le gritó a Esperanza: «Esto es tu culpa. Deberías haberte quedado callada». «No», respondió Esperanza con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Esto es consecuencia de tus acciones. Y finalmente, tu esposo puede descansar en paz». La fiesta del Día de los Muertos se había convertido en algo completamente diferente. El día en que los muertos finalmente encontraron justicia y los vivos finalmente conocieron la verdad. 6 meses después de la detención de Dolores Vázquez, la vida había encontrado un nuevo equilibrio, aunque frágil y complejo. El escándalo había sacudido no solo a la familia Vázquez, sino a toda la alta sociedad tapatía. Los titulares de los periódicos habían sido implacables. La viuda negra de Jalisco. Asesinato en la élite. El crimen perfecto que duró 35 años. Tequila y sangre. La verdad detrás del imperio Vázquez. Esperanza se encontraba en el jardín de su casa, podando las rosas que había plantado después de que Ricardo finalmente le pidiera a su madre que devolviera las llaves. Era una mañana de abril, con el aire fresco de primavera llevando el aroma de las flores de naranjo desde el patio vecino. Sus manos, manchadas de tierra, trabajaban metódicamente mientras su mente procesaba todo lo que había cambiado. Ricardo había entrado en una depresión profunda después de la revelación. Durante semanas apenas había podido salir de la cama, y mucho menos manejar la empresa familiar que ahora llevaba el peso de un escándalo nacional. La terapia psicológica había sido esencial, no solo para él, sino para ambos como pareja. Dr. Elena Fuentes, una psicóloga especializada en trauma familiar, los había guiado a través de las ruinas de todo lo que creían saber sobre su familia. Olorfor, proceso de sanación no es lineal. Les había explicado la doctora en una de sus primeras sesiones. Ricardo, tu identidad estaba construida sobre una narrativa falsa. Esperanza, aunque descubriste la verdad, también tienes que lidiar con las consecuencias de haber sido la mensajera de esa verdad devastadora. La empresa Tequilas Vázquez había sobrevivido, aunque no sin dificultades. Ricardo había tenido que trabajar incansablemente para separar la marca familiar del escándalo. Había implementado políticas de transparencia radical, donado generosamente a organizaciones de víctimas de violencia doméstica, y había cambiado el nombre de la empresa a Destilería San Miguel, en honor a la hacienda donde se producía el tequila. Fernando Alcántara había sido arrestado como cómplice después de que las evidencias demostraran su participación activa en el asesinato y encubrimiento. Su empresa distribuidora había sido disuelta, y todos los contratos con la empresa de Ricardo habían sido cancelados inmediatamente. Durante el juicio, que había durado 4 meses, la verdad completa finalmente había emergido. Los testimonios habían revelado los detalles escalofriantes de la noche del 15 de diciembre de 1990.
Joaquín había confrontado a Dolores con evidencias de su infidelidad y le había informado sobre sus planes de divorcio. Dolores había llamado a Fernando en pánico y juntos habían planeado lo que inicialmente pretendía ser una conversación para persuadir a Joaquín de cambiar de opinión. Pero cuando él se mantuvo firme en su decisión, la conversación había escalado a violencia. Los detalles forenses, preservados en fotografías que nunca habían sido reveladas públicamente, mostraban que Joaquín había sido golpeado antes de ser ahorcado. La escena había sido cuidadosamente preparada para parecer un suicidio. Y luego, cuando los investigadores iniciales mostraron sospecha, había sido alterada para simular un accidente automovilístico. El nivel de planificación y corrupción requerido para mantener la mentira durante más de 3 décadas había sido asombroso. Dolores había sido sentenciada a 30 años de prisión por homicidio en primer grado, más tiempo adicional por obstrucción de la justicia y corrupción. A los 68 años, era efectivamente una sentencia de por vida. Fernando había recibido 25 años como cómplice. Los funcionarios corruptos que habían participado en el encubrimiento habían recibido sentencias menores, pero sus reputaciones y pensiones habían sido destruidas. El sonido de pasos en el sendero de grava interrumpió los pensamientos de Esperanza. Ricardo se acercaba con 2 tazas de café y una expresión que había aprendido a reconocer como su cara de conversación seria. «¿Cómo te sientes hoy?», le preguntó, sentándose en el banco de hierro forjado que habían instalado bajo el árbol de durazno. Era una pregunta que se hacían mutuamente todos los días ahora. La terapia les había enseñado la importancia de verificar constantemente el estado emocional del otro, especialmente mientras navegaban por el territorio desconocido, de reconstruir su relación sobre cimientos completamente nuevos. «Mejor», respondió Esperanza honestamente. «Cada día es un poco más fácil. ¿Y tú?» «También mejor. Ayer pude pasar todo el día sin pensar en ella». Ricardo se refería a su madre, a quien ya no podía llamar por ese título. «Y cuando pensé en papá, fue con... no sé cómo llamarlo. ¿Paz? ¿Alivio?» Esperanza tomó su mano. Sus dedos se habían endurecido durante los últimos meses mientras trabajaba más directamente en la empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio familiar para asegurarse de que nunca más alguien pudiera manipular o corromper lo que su padre había construido con integridad. «Creo que es justicia», dijo suavemente. «Tu padre finalmente puede descansar sabiendo que la verdad salió a la luz». Habían visitado la tumba de Joaquín la semana anterior, por primera vez desde la revelación. Ricardo había llevado flores frescas y una carta que había escrito, pero nunca leyó en voz alta. Esperanza sabía que la carta contenía disculpas por haber creído las mentiras durante tanto tiempo, promesas de honrar apropiadamente su memoria y gratitud por haber sido criado con los valores correctos, a pesar de las circunstancias. La tía Remedios había jugado un papel crucial en la sanación de Ricardo. Ella era ahora su único vínculo viviente con el padre que realmente había conocido, y pasaba horas contándole historias sobre Joaquín que no habían sido contaminadas por las manipulaciones de Dolores. Historias sobre su generosidad, su integridad inquebrantable, su amor genuino por su hijo y su sueño de construir un legado familiar basado en honestidad y trabajo duro. ¿Has pensado más en lo que discutimos ayer?, preguntó Ricardo, refiriéndose a una conversación sobre su futuro juntos. Esperanza asintió. «Sí, y creo que tienes razón. Es tiempo». Habían estado hablando sobre empezar una familia. La idea había surgido durante una sesión de terapia cuando la doctora Fuentes les había preguntado sobre sus esperanzas para el futuro. Ambos habían expresado el deseo de crear algo positivo de la destrucción, de traer nueva vida y nuevas tradiciones a una familia que había sido envenenada por secretos y mentiras. «Quiero que nuestros hijos crezcan conociendo la verdad desde el principio»,
había dicho Ricardo. Sin secretos, sin mentiras convenientes, sin narrativas falsas para proteger su inocencia. Esperanza había estado de acuerdo completamente. Habían visto de primera mano el daño que podían causar las mentiras, bien intencionadas, cuando finalmente salían a la luz. El teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel Hernández, el nuevo director general que habían contratado para manejar las operaciones diarias de Destilería San Miguel, mientras Ricardo se enfocaba en la recuperación emocional y la reconstrucción de la imagen de la empresa. «Tengo noticias», dijo Miguel cuando Ricardo puso el teléfono en altavoz. La revista International Spirits ha decidido hacer un artículo sobre nuestra transformación. Quieren enfocarse en cómo hemos convertido una tragedia familiar en una oportunidad para implementar prácticas comerciales más éticas. Era exactamente el tipo de reconocimiento que habían estado esperando. Después de meses de cobertura negativa, finalmente había una oportunidad de contar su historia de redemption y transformación. También, continuó Miguel, hemos recibido una propuesta de colaboración de la Fundación Nacional contra la Violencia Doméstica. Quieren que patrocinemos una campaña sobre las señales de advertencia del abuso psicológico. Ricardo miró a Esperanza, que asintió con aprobación. Era perfecto. Una forma de usar su experiencia y recursos para ayudar a otras familias que podrían estar enfrentando situaciones similares. Esa tarde, mientras Esperanza revisaba exámenes en su estudio, había decidido mantener su carrera como maestra, encontrando que la normalidad de trabajar con niños era terapéutica. Recibió una llamada inesperada del detective Mendoza. «Señora Vázquez, espero no molestarla», dijo. «Pero pensé que debería saber que hemos recibido 3 llamadas de otras familias que creen que podrían haber estado en situaciones similares. Casos de muertes accidentales o suicidios, donde había dinero y infidelidad involucrados». Esperanza sintió un escalofrío. «¿Estás sugiriendo que...?» «Estoy sugiriendo que su valentía al denunciar a su suegra podría haber abierto la puerta para que otras víctimas finalmente encuentren justicia. Casos fríos que habían sido cerrados podrían ser reabiertos si las familias están dispuestas a buscar la verdad». Era una responsabilidad que Esperanza no había anticipado, pero que aceptaba. Si su experiencia podía ayudar a otros a encontrar justicia para sus seres queridos, entonces todo el dolor y la controversia habría valido la pena. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, Esperanza le contó sobre la llamada de Mendoza. «¿Estás preparada para eso?», le preguntó. «¿Para ser vista como la mujer que desafía a las familias poderosas y sus secretos?». Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Hace 1 año habría dicho que no. Habría tenido demasiado miedo de las consecuencias. Hizo una pausa, pensando en todo lo que había cambiado desde esa noche en Puerto Vallarta, cuando decidió investigar los secretos de su suegra. «Pero ahora sé que la verdad siempre es más poderosa que la mentira, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada». Se acercaron al gran ventanal que daba al jardín, donde las rosas que Esperanza había plantado estaban comenzando a florecer. El simbolismo no se les escapó. Belleza emergiendo de terreno que había sido completamente removido y replantado. «Mi madre me enseñó que la familia es lo más importante», dijo Ricardo suavemente, «pero se equivocó en cómo definió familia. Pensé que significaba proteger la imagen y mantener los secretos. Ahora sé que significa proteger la verdad y mantener la integridad». Esperanza se recostó contra él, sintiendo una paz que no había experimentado desde antes de su boda. «Tu padre habría estado orgulloso del hombre en que te has convertido». «¿Crees que los fantasmas pueden estar orgullosos?», preguntó Ricardo con una pequeña sonrisa.
Creo que la justicia tiene su propia forma de sanar las heridas del pasado, respondió Esperanza. Y creo que ahora, finalmente, tu padre puede descansar en paz. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con las flores de su jardín, Esperanza y Ricardo comenzaron a planear su futuro. Un futuro construido sobre verdad, justicia y la comprensión de que a veces la única forma de honrar a los muertos es tener el valor de exponer a los vivos que los traicionaron. La humillación en su boda había sido el catalizador, pero la revelación del mayor secreto de Dolores había sido la culminación de meses de determinación, investigación y un coraje que Esperanza no sabía que poseía. Al final, la verdad había prevalecido, y aunque el precio había sido alto, la justicia finalmente había llegado a la familia Vázquez. En la distancia, las campanas de la catedral tocaron las 8 de la noche, como lo habían hecho durante siglos, marcando no solo el paso del tiempo, sino el cierre de un capítulo oscuro y el comienzo de otro lleno de esperanza, honestidad y la promesa de un futuro mejor.